Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Leica Gallery Madrid. Hoy vamos a presentar la exposición Tiempo de cura, una nueva exposición basada en retratos de nuestra fotógrafa embajadora de Leica, Emilia Brandao. Es una excelente oportunidad para todos nosotros el poder contar también con algún tipo de colaboradores como tenemos hoy día en el espacio. Y también me gustaría presentar a José Félix Hoyo. El doctor Hoyo, además, es presidente de Médicos del Mundo y que nos cuente cuál ha sido su experiencia durante estos tiempos tan duros de la pandemia. Bueno, muchas gracias a Leica por invitarnos, ¿no? A Emilia y a las personas que están aquí presentes por este regalo de exposición. La verdad es que contar la transición que ha hecho Médicos del Mundo durante estos últimos 9 meses es un poco complicada, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en distintas emergencias en muchas partes del mundo. Ya habíamos estado trabajando en muchas epidemias, en muchos lugares, pero en este caso no solo nos ha tocado trabajar como organización no gubernamental, sino que nos ha tocado trabajar como personal local, ¿no? Que es algo que no es lo habitual, ¿no? A mí durante todo este tiempo me resultaba extraño llevar el chaleco de Médicos del Mundo, que estoy acostumbrado a llevarlo por ahí, por el terreno, ¿no? En los países donde hemos estado trabajando, llevarlo aquí en España, ¿no? La verdad es que hemos hecho una intervención muy amplia, ¿no? Yo creo que aprovechando el conocimiento que podía habernos ofrecido el haber trabajado en otros lugares, pues hemos intentado trabajar en muchos sitios, ¿no? Este es el trabajo, o referirme un poco al trabajo dentro de nuestro territorio, pues es solamente un cachito de todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque hemos estado trabajando, pues al menos hemos hecho proyectos COVID en 17 países y uno de ellos ha sido España, ¿no? En España tenemos proyectos de intervención con las personas que usualmente atendemos, personas migrantes, personas en situación de prostitución, personas marginadas o que están de la atención del sistema sanitario, ¿no? Que son las que con las que habitualmente trabajamos, pero además hemos estado trabajando reforzando institucionalmente diversos hospitales de la Comunidad de Madrid, entre ellos el Gregorio Marañón, donde instalamos unas tiendas en el exterior cuando la cosa estaba muy mal y prácticamente no cabían los pacientes. Y luego hemos estado haciendo en otros hospitales de la Comunidad de Madrid proyectos de prevención y control de la infección, pues para crear circuitos seguros y para intentar evitar que el personal se contagie. Yo quería agradecerle a Emilia, de parte de Médicos del Mundo, el haber captado una imagen que a mí, ahora ya como presidente de Médicos del Mundo, pero también como médico, me parece una imagen súper íntima, algo que probablemente no haya trascendido, ¿no? Del todo hacia el exterior y que probablemente tengamos mayor capacidad para entender el personal hospitalario, ¿no? Los que hemos estado trabajando de frente a los pacientes cuando había tantísimos pacientes, ¿no? Y yo creo que las fotografías reflejan muy bien ese momento de descanso después de estar doblando turnos, de estar trabajando con tantísima gente, en situaciones peligrosas en las que no podías dar todo de ti mismo porque los equipos de protección escaseaban, porque no estábamos seguros de de cuáles eran los mecanismos de transmisión, porque no estábamos seguros de cuál iba a ser la evolución y sobre todo algo que nos ha dolido mucho a los sanitarios, donde no podíamos llegar a todas las personas a la vez porque había demasiadas personas, ¿no? Yo creo que es un gran homenaje. Me encanta que se unan estas dos cosas, ¿no? El trabajo que ha hecho el personal sanitario y la marca de Leica y el trabajo que habéis hecho. Y bueno, pues que simplemente agradeceros mucho de parte de Médicos del Mundo, también con esa colaboración que hay con el premio Luis Baltueña ahora próximamente, el hecho bueno, de que estemos aquí y de que podamos, en cierto modo, dar el homenaje a todas esas personas que hemos trabajado en esta emergencia y esperar que se solucione lo antes posible. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Félix. Como ya ha dicho José Félix, Leica colabora en el 24º ¿Sí? edición del Premio Fotográfico Humanitario de Luis Baltueña
que se va a celebrar, el fallo será a primeros de año. Sí, siempre coincide con la fecha en la que asesinaron a nuestros compañeros. Fenomenal. Y por otro lado también decir que la exposición esta exposición, Tiempo de Cura, empieza hoy y estará hasta el 19 de noviembre aquí en este espacio. ¿13? 12 de noviembre, el espacio Leica Gallery Madrid. Es realmente encomiable vuestra misión. Por otro lado, también me gustaría presentaros al doctor Jesús Millán. Difícil contar el currículum del doctor Millán, es mucho más fácil leerlo porque es realmente extenso, ¿no? Con lo cual, jefe de servicio de medicina interna, responsable de la unidad de riesgo vascular y lípidos del Departamento de Medicina Interna del Gregorio Marañón, jefe de estudios en el hospital, director de la Cátedra Extraordinaria de Educación Médica en la Universidad Complutense, editor de la Revista Internacional de Educación Médica. El doctor Millán también ha ocupado el cargo de director médico del Marañón desde 1998 hasta el 2002, responsable de la formación de la Agencia Ley de Entralgo para la formación, investigación y estudios sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, presidente de la SEDEM, la Asociación Española de Educación Médica, doctor en farmacia, académico de número de la Academia Médico-Quirúrgico Española, etc., etc., etc. Bienvenido, doctor Millán. Es un placer para nosotros tenerle aquí. Por otro lado, va a iniciar también la charla con el doctor Millán Emilia Brandão, fotógrafa brasileña, embajadora de Leica. Has vivido en muchos países por todo el mundo. Es la autora de esta extraordinaria exposición de retratos y creo que va a ser una charla realmente amena, ¿no? Les dejamos el espacio para que ellos puedan iniciar esta charla, ¿no? Gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, doctor Jesús Millán. Gracias a vosotros. Ha sido un honor enorme poder no solo contar contigo en el proyecto, sacar su retrato, pero también tenerte aquí hoy conmigo para esta charla. Me hace muchísima ilusión. Ese es un homenaje que yo he intentado hacer a todos los profesionales sanitarios que están en esta batalla. Y me hace muchísima ilusión saber que el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2020 les otorgarán este viernes, ¿no? Yo soy brasileña, así que os pido perdón por mi portuñol. Tengo un jaleo con los idiomas, pero espero que me podáis entender. Ese es un proyecto de retratos, porque el retrato pues, es mi pasión. Conocer a las personas a través de la fotografía realmente es lo que me mueve. No, yo creo que la fotografía es un encuentro donde se puede captar a través de un diálogo y una conversación mucho más que simplemente la imagen de las personas, pero para captar un buen retrato para mí hay que tener colaboración, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el fotógrafo aporta con su visión, su escucha y su atención, y la persona aporta con su imagen, su historia y su emoción. Y es como yo intento trabajar siempre con esta dinámica de conexión para que haya confianza, pues, y que se puedan llegar a resultados como estos, ¿no? Para mí, yo llegué en España en el 2008, viví muchísimos años aquí, España es mi casa, luego me fui a París y justo cuando volví a Madrid, que es mi casa, pues que me estaba adaptando, nos tocó el confinamiento, ¿no? Estuve en mi casa con mi familia durante muchas semanas, viviendo como todos muchísimos altos y bajos, ¿no? Pero también este momento de la pandemia me proporcionó un momento de calma y de muchísima introspección. Y viví un proceso de transformación y cura muy fuerte personal y entendí que igual este momento nos estaba invitando a parar, a conectar con nosotros mismos, ¿no? Y no solo una conexión personal, pero también entender una situación global como humanos, ¿no? Que necesitábamos conectarnos como un sistema, porque lo afecta a uno, pues afecta a todos, ¿no? Y yo creo que esa era una invitación que me estaba haciendo a mí y a todo el mundo. Entonces, cuando me sentí preparada, sentí una necesidad enorme de ponerme a servicio, ¿no? De los que realmente necesitaban reconocimiento en este momento, y para mí era el símbolo de la humanidad que lo estábamos viviendo, que eran los profesionales sanitarios y todo el equipo hospitalario que estaba durante esta batalla. Y yo contaba con el poder del retrato para dar valor y reconocimiento a la persona que estaba delante de la cámara. Yo sabía que un retrato tenía
ese poder, y también quería darles pues un recuerdo de la huella que estaban dejando en nuestra historia. Era simplemente como yo quería colaborar, ¿no? A través del retrato. Entonces, cuando decidí hacer ese proyecto, por supuesto que me daba muchísimo miedo contagiarme, exponerme a los hospitales, pero me inspiraba muchísimo en vuestra valentía y vuestro deber de cuidar a los demás. Entonces ya cuando me sentí preparada, escribí el proyecto y con el apoyo de Leica, que me dejó una cámara increíble, que es una Leica M10 monochrome, que hace fotos solo en blanco y negro, que me proporcionaba una estética intimista, clásica, y que era justamente lo que yo buscaba con este proyecto. Y también, por supuesto, con el apoyo de los hospitales Gregorio Marañón, Puerta de Hierro Majadahonda y Universitario del Sureste, que me han abierto sus puertas y me han hecho posible convocar a 150 profesionales sanitarios para montar dentro de los hospitales un estudio y poder proporcionarles esta oportunidad de tener un retrato, ¿no? Entonces, para muchos, como estaban en la acción, no tenían momentos de descanso, y yo sabía que al hecho de parar se podrían conectar muchas veces con esa emoción que todavía no lo habían vivido, ¿no? Y justo fue lo que me pasó. Yo les invitaba a venir en sus momentos de descanso de sus turnos de trabajo, como has venido, y el hecho simplemente de escuchar, preguntarle cómo estaban y escuchar, estar dispuesta a entender lo que era, qué pasaba con esta experiencia que estamos viviendo, pues por primera vez muchísima gente conectaba con lo que estaba pasando en esos meses de marzo-abril, que la curva estaba muy alta y todavía no habían parado para entender lo que les estaba pasando internamente. Entonces, antes de comentar mi experiencia con el proyecto, me gustaría preguntarte cómo ha sido su perspectiva personal y profesional en los primeros meses de la pandemia, doctor Millán. Bueno, muchas gracias, Emilia. Lo primero, agradecer a ti personalmente y a la compañía, a Leica, la sensibilidad, ¿no? por la exposición y por el proyecto y por el trabajo, y felicidades. Felicidades porque cuando uno ve las fotografías se da cuenta que efectivamente pues, se pueden sacar muchas cosas de la simple imagen, ¿no? Y lo primero que siente pues, es emoción, e incluso se le saltan las lágrimas cuando ve algunos rostros. ¿Cómo lo hemos vivido? Pues cuando estábamos en Navidad del año 19 y luego venían los Reyes el día 6 de enero, nadie nos podía imaginar, nadie nos podía decir que 2 meses más tarde iba a venir algo nuevo por Navidad y que los Reyes Magos nos iban a dejar a primeros de marzo lo que nos dejaron, ¿no? La experiencia ha sido brutal desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual. Es probablemente la peor experiencia que los médicos hayamos tenido en nuestros años profesionales. Es una situación histórica, hasta cierto punto es histórica, ¿no? Y por lo tanto formará parte de la historia de la medicina, que es algo como formar parte de la historia de la humanidad. Y luego con unos tintes pues casi de tragedia griega, de respuesta épica, de bajas, de numerosas bajas, de esfuerzo titánico, de gran compromiso, con resultados favorables al final, ¿no? Pero habiéndonos dejado muchas cosas por el camino. Pues yo cuando les estaba fotografiando, ¿no? Me impactaron muchas cosas que se repetían por sus relatos, ¿no? Y una de las que me impactó fue la palabra héroe, ¿no? Que se utilizaba mucho, yo también, pero veí que les transmitía una ansiedad, una presión muy fuerte porque se sentían muy fragilizados y tenían mucho miedo, ¿no? Me acuerdo un ingeniero de un hospital que se encargaba pues con toda la logística y me decía, pues si yo fuera un héroe, habría multiplicado camas en las UCIs, hubiera subido oxígeno sin problemas, pero yo no tengo esos superpoderes, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis recibido este título de héroes? Sí, efectivamente. Si lo hubiéramos
Si lo hubiéramos podido hacer, ¿no? E incluso si lo hubiéramos podido prever, pues habríamos ido al druida de Asterix a beber la pócima para hacernos pues superpotentes y superhéroes, ¿no? Pero eso no pudo ser. Yo te confieso, Emilia, que no sé muy bien, no lo he querido buscar, cómo define la Real Academia Española la palabra héroe. No lo sé, porque no sé si somos héroes o no son héroes los sanitarios, no lo sé. Lo que sí sé es que en los momentos de crisis seguramente uno saca lo mejor de sí mismo, que muchas veces está oculto en una parte, ¿no? Eso no, en resumidas cuentas, tampoco es una heroicidad. Eso es, pues, efectivamente, dar todo lo que puedes dar en un momento determinado porque se te exige, ¿no? Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos cumplido con nuestro deber, con nuestra obligación y hemos hecho lo que teníamos que hacer. También es verdad que a lo mejor en la sociedad actual se considera héroe al que hace lo que tiene que hacer, que tampoco es una terminología que la podamos obviar, ¿no? Pero no lo sé, creo que hemos cumplido con nuestro deber. Yo también. Estoy segura que sí. Sobre todo porque he visto también muchísimo sacrificio personal. Dentro del deber que antes no contaba con tanto sacrificio, pues he visto mucha gente que ha tenido que hacer sacrificios personales enormes por miedo al contagio y miedo a la transmisión. Se tuvo que aislarse de sus familias, madres y padres que dejaban a sus hijos con familiares sin saber cuándo les iban a volver a ver, ¿no? Y me acuerdo una enfermera que me ha dicho, es que yo he tenido que dejar de dar el pecho a mi bebé por miedo a contagiarle. Y otra que está aquí también, que trabajaba en la guerra de Irak, que me ha dicho que eso era muchísimo más difícil en marzo-abril, lo que estaba pasando, que vivirlo en la guerra de Irak, porque al final del día en la guerra podía desahogarse con un compañero, nutrirse emocionalmente y seguir el día siguiente, ¿no? Y ahí pues no lo estaba pudiendo hacer porque estaba aislada en una habitación, no contaba con este apoyo emocional de su familia y de hecho no quería transmitirles tanto miedo como él ya lo estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido vivir tantos sacrificios personales por miedo al contagio propio y la transmisión a los familiares? Bueno, el miedo siempre lo hemos tenido, un miedo atroz, un miedo a no alcanzar lo que queríamos para nuestros pacientes, al no poder ofrecer todo lo que teníamos, y un miedo personal, que es, Emilia, lo que seguramente te estás refiriendo en este momento. Hemos tenido miedo, mucho miedo, mucho miedo. Mucho miedo. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad hasta cierto punto inmanejable, escurridiza, que se nos va de las manos, que aún todavía no conocemos muchos detalles de su epidemiología y de sus vías de transmisión, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido miedo ante lo desconocido. Y hemos tenido miedo por las repercusiones que sobre uno mismo y sobre el entorno familiar pudiera. Claro, las situaciones eran distintas. Si estabas solo en tu casa, pues sufrías el miedo y lo sufrías tú en solitario. Si estabas con tu familia, pues cuando llegabas a casa, pues cogías la bandeja para cenar, te aislabas y para continuar al siguiente día. En cualquier caso, no es infrecuente, yo lo he sentido, la sensación de llegar a tu casa a las 8 o las 9 de la noche, sentarte y decir, pero ¿y yo qué hago aquí? Si donde tengo que estar es en el hospital. Pero naturalmente tienes que descansar para al día siguiente poder reemprender la tarea. O sea que la situación personal y familiar yo creo que era un valor, digámoslo así, adicional en la desesperación que muchos teníamos de intentar pues, hacer lo que nos pedía el cuerpo y lo que nos pedía pues, nuestra vocación y nuestro sentido del deber. Claro. Yo también lo viví de cerca, lo vi a través de vuestros relatos, pero lo que sí más me impactó y que me marcó muchísimo fue ver el lado humano y de la compasión del equipo hospitalario, ¿no? Escuché muchísimos relatos que había como una nueva sinergia de colaboración entre el equipo de los profesionales, de pediatras que trataban ancianos, matronas que estaban en las UCIs por primera vez viviendo la muerte, ¿no?
y enfermeros que hacían horas y horas extras, pues porque veían que sus compañeros no daban abasto, ¿no? Y veí también un amor y una compasión muy fuerte de aquellos que se estaban volcados directamente a los enfermos, que por este virus pues no se podía dejar que los familiares entrasen a los hospitales para darle el soporte emocional que necesitaban. Entonces, por primera vez tenían, ¿no?, este papel que antes no tenían, de estar ahí al lado de ellos dando su amor y su compasión, ¿no? Y eso todo, por lo que yo he entendido, era muy nuevo dentro del equipo hospitalario, ¿no? Y me acuerdo muy bien una enfermera que me contó que siempre me emocionó, pero estaba al lado de un señor que veía que sus señales estaban bajando y sabía del riesgo que tenía del contacto con él, pero se quitó los guantes para agarrarle la mano porque no quería que se muriera solo. Y justo al hecho de agarrarle la mano en ese momento, pues las señales del Señor se recuperaron, ¿no? Y cosas así que antes pues igual no lo hacían, que se estaban instalando dentro de los hospitales, ¿no? ¿Cómo habéis visto este cambio dentro del aspecto humano en el equipo hospitalario? Sí, el ejemplo que señalas, que seguramente pues no es el único, es tu vivencia, pero seguramente ha habido muchos ejemplos de la misma característica o similar, delata en definitiva que hay otros valores que subyacen en el ejercicio profesional, ¿no? La entrega, la generosidad, el compañerismo, el altruismo, ¿no? El decir, vamos entre todos a por esto, ¿no? Eso ha sido una de las características en la primavera pasada y durante la fase de la primera ola, ¿no? Es decir, todos queríamos lo mismo. Ser médico el momento de demostrarlo es en una pandemia. El mejor momento para ser médico es una pandemia. Y eso lo han vivido todos los sanitarios, no solamente los médicos, sino todas las personas, hasta la limpiadora o el pinche de cocina. Es cuando se necesita y vamos a por esto. Claro, la primera pregunta que te haces en un momento así es ¿yo qué tengo que hacer? ¿Dónde está mi sitio? ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente, conforme te das cuenta de la realidad que te rodea, dices, bueno, yo creo que ya tengo claro lo que debo de hacer, ¿no? Y acto seguido, cuando confundes las dos preguntas, es lo que tienes claro, dice, a por ello, a por ello. Los equipos multidisciplinares, el compañerismo, el esforzarse, el decir, me voy a las 9 de la noche, pero mis compañeros que se quedan de guardia, qué mal que lo van a pasar, ¿no? Pero me tengo que ir a descansar, ¿no? Eso es una de las vivencias que como sanitario, pues desde el punto de vista personal es amarga, pero gratificante, porque al fin y al cabo demuestra que nuestra profesión pues también se nutre de unos valores personales, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo lo ves la situación actual comparada con hace 6 meses? La situación actual indudablemente es mucho mejor que la primera ola durante la primavera, los meses de marzo y abril. Es bastante mejor, pero indudablemente es una situación inquietante, absolutamente inquietante. Por poner un ejemplo, en esta segunda ola, entre los meses de agosto y septiembre, en el Servicio de Medicina Interna del Gregorio Marañón ya llevamos la mitad de los miles de ingresos que tuvimos durante la primera ola. Es decir, no ha tenido un pico tan explosivo como fue en los primeros días de marzo y abril, pero ha sido un incremento constante, ¿no? La primera ola se caracterizó por la verticalidad y la segunda ola se caracteriza por la horizontalidad. Es un sobreesfuerzo permanente. La primera ola, por decirlo de una manera gráfica, nos colapsa, nos puede colapsar. La segunda ola, si no la logramos vencer, nos puede agotar. Y llueve sobre mojado, porque los profesionales ya tienen a las espaldas, y cuando hacíamos previsiones de que la segunda ola iba a venir en el otoño, pues nos hemos equivocado y nos ha pillado infraganti, porque ha venido en agosto.
cuando había muchos profesionales de vacaciones pensando que había que tomarse las vacaciones para estar preparado para el otoño. No, no nos deberíamos haber ido de vacaciones para hacer frente a esto. Por lo tanto, tiene unas características distintas. Luego, el perfil de los pacientes también es un poco distinto. Afortunadamente, tenemos más base para tratarlos, tenemos más conocimientos para tratarlos. Inicialmente los pacientes eran más jóvenes, ahora ya está aumentando la edad media de los pacientes, la mortalidad es menor, es decir, tenemos más herramientas. Pero en cuanto al número de ingresos cada día en el hospital y el movimiento de esos ingresos con pequeñas oscilaciones, todavía la situación es absolutamente inquietante, porque no hemos logrado superar esta segunda ola, ni muchísimo menos. Y ahí hay que invocar pues, la responsabilidad de todos nosotros, pero también de la población en general, para que las medidas que son relativamente sencillas de seguridad individual pues se tomen, porque nos estamos jugando mucho. No sé si la sociedad ha percibido, ha entendido y seguro que sí sé que no ha visto las consecuencias de la primera ola. Lo puede haber conceptualizado, pero no las ha visto. Y esa falta de información en la sociedad es lo que puede hacer que de manera un poco gratuita se relajen las medidas. Por lo tanto, creo que estamos mejor en primavera, indudablemente, pero estamos en una fase de la pandemia que demuestra que esto no se ha superado, ni mucho menos. Sí. Yo, que sepáis que seguís teniendo mi apoyo, es un proyecto que yo quiero seguir haciendo. Mientras eso continúe, mi deber también va a ser seguir enseñando, ¿no?, este lado personal de los que están en la batalla. Así que deseo mi mejor para los meses que vienen y que eso se termine muy pronto, pero que sepáis que conmigo tenéis una aliada, un brazo al lado. Y os dejo con las fotos porque yo creo que las fotos van a hablar muchísimo mejor que yo de todo lo que está pasando dentro de los hospitales. Y doy las gracias a Leica por todo el apoyo, por la exposición, a los hospitales que me han abierto las puertas y han hecho este proyecto posible. Y doctor Jesús Millán, muchísimas gracias por participar y por estar aquí conmigo hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros que también nos ayudáis con esto. Un placer.